Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos el concepto de obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? La obsolescencia es la caída en desuso de bienes y servicios motivados no por un mal funcionamiento del mismo, sino porque han aparecido en el mercado nuevos productos que desempeñan mejores funciones, o porque se ha cumplido con el tiempo programado por el fabricante para que el bien siga funcionando, o por otras causas como las que veremos durante el vídeo. Es decir, para hacernos una idea, la obsolescencia es el estado al que llega un determinado producto una vez que ha finalizado su vida útil. Con ejemplos todo se ve más claro. Imaginemos que adquirimos el nuevo modelo de tablet de la marca Apple. Esta, poco a poco, dejará de funcionar tan bien como el primer día, a la vez que los desarrolladores dejarán de darle soporte en materia de software. Cuando se llega a la situación en la que los desarrolladores dejan de darle soporte, la tablet se considerará obsoleta. Otro ejemplo serían aquellos productos averiados, que podrían seguir funcionando si se les arregla. Sin embargo, quedan obsoletos ya que el propietario del producto no encuentra las piezas necesarias para repararlo. El ejemplo más fácil lo encontramos con los electrodomésticos. Imagínate que tu abuela cuenta con una lavadora que compró hace 30 años y que ha sufrido una avería. Al haber pasado tanto tiempo, no se la pueden arreglar, ya que no cuentan con piezas disponibles de ese modelo. De esta forma podemos decir que la lavadora se ha quedado obsoleta. En último lugar, imaginemos aquellos bienes que se utilizaron en el pasado y que hoy, gracias en parte a la investigación y al desarrollo, han sido sustituidos por otros bienes más avanzados y por ende más eficientes. Este es el caso, por ejemplo, de las cámaras fotográficas analógicas, las cuales han sido sustituidas casi por completo por las cámaras digitales. Otro ejemplo serían las famosas cabinas de teléfono, en las cuales se insertan monedas para poder llamar a alguien. En la actualidad, a pesar de que siguen existiendo, prácticamente nadie los usa, ya que la mayoría de las personas cuenta con un teléfono móvil. De esta forma, en todos los ejemplos planteados, vemos cómo los diferentes productos a los que hemos hecho referencia han alcanzado el estado de obsolescencia, por lo que quedaron obsoletos. Causas que provocan la obsolescencia. Entre las diferentes causas que provocan este estado de obsolescencia, que hemos visto con los ejemplos anteriores, podemos destacar las siguientes. Número 1. Descatalogación. Número 2. Desarrollo e investigación. Número 3. Innovación tecnológica. Número 4. Caducidad del producto. Número 5. Agotamiento de la vida útil, como ocurre por ejemplo con las baterías de los dispositivos electrónicos. Número 6. Incompatibilidad con nuevos productos que salen al mercado. Número 7. Ausencia de repuestos. Tipos de obsolescencia. Nos encontramos principalmente con tres tipos de obsolescencia que hacen que los bienes pierdan valor. 1. Obsolescencia planificada. En este caso, es el propio fabricante el que diseña y fabrica productos para que dejen de funcionar o queden obsoletos en un plazo de tiempo determinado. Al quedar obsoletos en 5 años, por ejemplo, la empresa evita tener que llevar a cabo reparaciones de ese producto e incita a sus clientes a comprar su nuevo modelo. Por ejemplo, como ya hemos comentado, la mayoría de los electrodomésticos tienen una vida útil determinada, que ha sido programada por la empresa. De esta forma, la empresa evita reparar los electrodomésticos y obliga a los consumidores a tener que comprar un nuevo modelo. 2. Obsolescencia percibida. Es la parte de la obsolescencia planificada que se refiere a la deshabilidad. En otras palabras, un objeto puede seguir siendo funcional, pero deja de percibirse como elegante o apropiado, por lo que queda obsoleto por percepción, más que por función. Por ejemplo, la moda tiene que ver con la obsolescencia percibida, ya que cada año sacan prendas de ropa con colores diferentes, para que así las prendas de la temporada pasada queden obsoletas, y los consumidores, en un intento por estar siempre a la moda, compren todos los años prendas nuevas. 3. Obsolescencia económica. Más relacionada con los edificios y las propiedades, la obsolescencia económica se produce cuando una propiedad pierde valor, debido a factores externos, como la construcción de cárceles cerca del edificio o plantas de clasificación de residuos en calles paralelas. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal, si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.